Bienvenidos a Pato Barça Noticias, tu canal blaugrana de confianza, donde te contamos todo lo que pasa en el Barça y lo que está por venir. Confirmado se filtró. Julián Álvarez es azulgrana y es histórico. Noticias de Barça hoy. El universo futbolístico ha sido sacudido por una filtración que, como un trueno ensordecedor en la calma de la pretemporada, ha impactado con una fuerza descomunal en cada rincón del planeta. Prepárense para ser testigos de un acontecimiento que redefine el panorama del deporte rey, porque lo que hasta hace unas horas era un rumor susurrado, una fantasía casi inalcanzable, hoy es una realidad innegable y explosiva. Julián Álvarez, la araña, el delantero incansable, el campeón del mundo y figura emergente que ha conquistado la Premier League con su voracidad goleadora y su inteligencia táctica, es azulgrana. Sí, lo han leído bien. La confirmación ha llegado de fuentes internas, y con ella, un shock que recorre las venas de millones de aficionados, especialmente en Barcelona, donde su figura se había convertido en un anhelo, una pieza soñada para el nuevo proyecto. Esta no es una simple transferencia, es un terremoto que sacude los cimientos, una declaración de intenciones del FC Barcelona y una decisión que marcará un antes y un después en la carrera de uno de los atacantes más prometedores del fútbol mundial. Para comprender la magnitud de esta bomba informativa, es crucial sumergirse en el complejo y a menudo convulso contexto actual del FC Barcelona, el club que ahora se prepara para recibir a su nueva joya ofensiva. La institución blaugrana, con una historia gloriosa y una filosofía de juego única, ha navegado en los últimos años por aguas turbulentas, enfrentando una tormenta perfecta de desafíos. Las dificultades económicas, que han obligado a tomar decisiones dolorosas y a desprenderse de figuras emblemáticas, han dejado cicatrices profundas en el alma del club. La salida de leyendas que parecían inamovibles, sumada a una serie de resultados deportivos que no han estado a la altura de su legendario palmarés, ha generado un ambiente de incertidumbre, de zozobra y, en ocasiones, de una profunda desilusión entre su inmensa masa social. El Barça, acostumbrado a dominar con mano de hierro, a ser el faro, el referente ineludible del fútbol mundial con su tiquitaca y su juego de posesión, se ha visto relegado a un segundo plano, luchando con uñas y dientes por encontrar su identidad perdida y su camino de regreso a la cima. La afición, esa fuerza inquebrantable que siempre ha estado ahí, incondicional y paciente pero al mismo tiempo implacablemente exigente, anhela ver de nuevo a su equipo en lo más alto, desplegando ese fútbol vistoso, mágico y efectivo que los hizo famosos en cada rincón del planeta. En este escenario de reconstrucción y búsqueda desesperada de una nueva era dorada bajo la dirección de Hansi Flick, la figura de un delantero versátil, con capacidad de desborde, gol y presión, se había erigido como una prioridad absoluta. El sistema de Flick exige atacantes que no solo finalicen, sino que participen activamente en la construcción del juego, que presionen sin descanso y que se adapten a diferentes roles en el frente de ataque. En este sentido, Julián Álvarez encajaba a la perfección. Su llegada al Barcelona, aunque ahora confirmada, fue un golpe de efecto que pocos se atrevían a pronosticar, una muestra de ambición por parte de Joan Laporta y su directiva. Álvarez no solo aporta goles, aporta una intensidad descomunal, una inteligencia táctica envidiable y esa mentalidad ganadora que lo llevó a conquistar el mundo con Argentina. Su presencia en el campo es sinónimo de peligro constante para las defensas rivales y de un trabajo incansable en la recuperación. Por eso, la noticia de su llegada, y más aún, la forma en que se ha filtrado, ha generado un shock mayúsculo, una incredulidad que se mezcla con la euforia desmedida. La bomba informativa de Julián Álvarez al Barcelona no explotó de la noche a la mañana. Fue un proceso de gestación silenciosa, de susurros que poco a poco fueron ganando volumen hasta convertirse en un clamor, una realidad ineludible que ahora se confirma. Los primeros rumores surgieron de fuentes insospechadas, ligadas al entorno del jugador y a los agentes que operan en el mercado inglés, que hablaban de una cierta incomodidad de Álvarez en el Manchester City, a pesar de sus éxitos. Inicialmente, estos murmullos fueron desestimados en Barcelona, considerados meras especulaciones o intentos de desestabilización. ¿Cómo iba Julián, un delantero de élite en el fútbol europeo, figura en un equipo campeón de todo, a considerar una salida? La idea parecía absurda, casi una broma de mal gusto para los que no estaban en el círculo íntimo de la negociación. Sin embargo, las señales comenzaron a ser más claras, más contundentes, y la incredulidad dio paso a la esperanza. El papel de los representantes fue crucial. Se sabe que el agente de Julián Álvarez, un negociador experimentado y con contactos en todas las ligas del mundo, habría recibido sondeos discretos desde el FC Barcelona. Estas propuestas, inicialmente, no eran ofertas formales, sino una muestra de interés, una forma de tantear el terreno y conocer la predisposición del jugador. La insistencia y la magnitud del proyecto que se le presentaba comenzaron a generar un debate interno en el entorno del jugador. Era el momento de buscar un nuevo desafío, de ser la figura principal en un gigante en reconstrucción,
¿O debía seguir en un club donde, a pesar de los títulos, no siempre era la primera opción? La balanza comenzó a inclinarse. La situación previa en el Manchester City también preparó el terreno para esta bomba informativa. A pesar de su estatus de campeón del mundo y de su innegable calidad, Julián Álvarez no siempre ha tenido el protagonismo absoluto que quizás desearía en un equipo plagado de estrellas y con una competencia feroz en el ataque. La presencia de Erling Haaland, la figura indiscutible en la delantera Citizen, limitaba sus minutos y su rol como delantero centro titular. Aunque públicamente siempre ha mostrado profesionalismo y compromiso con el club, la posibilidad de un cambio de aires, de un nuevo desafío donde pudiera ser el referente ofensivo, podría haber sido un factor que, aunque sutil, contribuyó a la apertura de Álvarez a escuchar ofertas. Un jugador de su ambición y talento necesita sentirse protagonista, y en el Barça, la promesa de un rol estelar era un atractivo poderoso. El verdadero punto de inflexión llegó con la implicación directa de los directivos del Barcelona y del propio Hansi Flick. Joan Laporta, con su estilo audaz y su innegable olfato para las grandes operaciones, se encontró ante una oportunidad de oro. La necesidad de un delantero versátil, goleador y con capacidad de presión encajaba a la perfección con el perfil de Julián Álvarez. Se dice que Laporta, en reuniones privadas con Deco, el director deportivo, y con Hansi Flick, ya había expresado su admiración por el argentino. Es un delantero total, con ADN Barça y con un futuro brillante, habría comentado el presidente, dejando entrever su interés y su determinación. La bendición de Flick fue el espaldarazo definitivo para que la maquinaria blaugrana se pusiera en marcha de forma oficial. El técnico alemán, tras un análisis exhaustivo de la plantilla y de las necesidades del equipo, habría puesto el nombre de Julián Álvarez en lo más alto de su lista de prioridades. Flick no busca solo talento, busca jugadores que se adapten a su sistema, que tengan la intensidad y la disciplina táctica que él exige. Y en Julián, el alemán vio el prototipo perfecto de delantero moderno, capaz de presionar sin descanso, de asociarse en el juego, de desbordar por las bandas y de definir con una frialdad asombrosa. Su insistencia, su convencimiento de que Álvarez es la pieza que el Barça necesita para volver a competir por la Champions League, fue el motor que impulsó la operación hasta su confirmación. Los rumores de última hora, que ahora se confirman como una realidad ineludible, hablaban de una aceleración vertiginosa en las negociaciones, de viajes discretos de representantes a Manchester y de una presión creciente por parte del entorno del jugador para cerrar la operación. Las señales eran cada vez más evidentes. La aparición de informaciones cruzadas en la prensa internacional, los movimientos inusuales de agentes en las ciudades clave y el silencio estratégico de los clubes involucrados, todo apuntaba en la misma dirección. No era una casualidad, era una estrategia cuidadosamente planificada, una operación de alto riesgo pero con un potencial de recompensa inmenso para el club comprador. El Barça, con Laporta a la cabeza, se lanzó a por todas, apostando fuerte por un jugador que consideran vital para el futuro del club, incluso si eso implicaba un esfuerzo económico considerable. La filtración, por su parte, ha acelerado los tiempos y ha desatado la euforia antes de lo previsto. El contexto institucional del Barcelona es clave para entender la urgencia de este fichaje. Joan Laporta llegó a la presidencia con la promesa de devolver al club a la cima, tanto deportiva como económicamente. Tras años de dificultades, la afición exige resultados y fichajes que ilusionen, que representen un salto de calidad real. La llegada de Hansi Flick es un paso en esa dirección, pero el técnico necesita herramientas para construir su proyecto, y un delantero de la talla de Julián Álvarez es una herramienta fundamental. Este fichaje no es solo una adquisición, es un mensaje al mundo del fútbol de que el Barcelona sigue siendo un destino atractivo para los grandes talentos, a pesar de sus problemas financieros. Es una muestra de ambición, de que el club está dispuesto a luchar por los mejores jugadores para volver a ser el rey de Europa, para volver a levantar la orejona. La historia de Julián Álvarez y su inesperada, pero ahora confirmada, llegada al FC Barcelona es una trama que se ha ido tejiendo con hilos de ambición, necesidad y oportunidad. El club, inmerso en una reconstrucción profunda, ve en el argentino la pieza que puede acelerar su regreso a la élite. El jugador, por su parte, busca un nuevo desafío, un proyecto en el que pueda ser el protagonista absoluto y seguir creciendo como futbolista. El Manchester City, aunque reacio a vender, podría verse forzado a negociar ante la voluntad del futbolista y la insistencia del Barça, sumado al fair play financiero que siempre acecha. Todo está confirmado, y el shock es generalizado. Esta es solo la primera parte de una historia que promete estallar en las próximas horas, con decisiones cruciales, giros inesperados y un desenlace que nadie se atreve a pronosticar. El telón se levanta, y el espectáculo del mercado de fichajes está a punto de alcanzar su punto álgido con la llegada de Julián Álvarez como protagonista. El futuro del Barça, y el del propio jugador, nunca volverán a ser los mismos. Confirmado Julián Álvarez al Barcelona. Bombazo culé. Noticias de Barça hoy. El telón se ha levantado por completo, y la trama que comenzó con un susurro ahora se revela en toda su magnitud, con detalles que estremecen los cimientos del fútbol europeo.
Si la primera parte de esta crónica fue la confirmación del interés y la filtración que desató la euforia, esta segunda entrega nos sumerge de lleno en el epicentro del bombazo, desgranando las reacciones viscerales de los protagonistas, las maniobras inesperadas en los despachos y las consecuencias que la inminente llegada de Julián Álvarez al FC Barcelona tendrá para el club, el equipo y la afición. Esto no es solo un fichaje, es un pulso de poder, una declaración de intenciones y una apuesta de riesgo que podría catapultar al Barça a una nueva era de gloria, o en el peor de los escenarios, sumirlo en una espiral de incertidumbre aún mayor. En las entrañas del Etihad Stadium, la noticia de la filtración y la confirmación del deseo de Julián Álvarez de vestir de azulgrana ha caído como un meteorito. El Manchester City, un coloso acostumbrado a dictar las reglas del mercado, se ha visto, por primera vez en mucho tiempo, en una posición incómoda. Públicamente, el club inglés ha mantenido una postura de firmeza. Julián es un activo invaluable, no está en venta, han declarado fuentes cercanas a la directiva, intentando sofocar el incendio mediático y calmar los ánimos de una afición que idolatra a la araña. Sin embargo, puertas adentro, la tensión es palpable. Perder a un jugador de la talla de Álvarez, un campeón del mundo con un potencial ilimitado, sería un golpe deportivo y de imagen significativo. Se rumorea que ya se han producido reuniones de urgencia entre Pep Guardiola, el director deportivo y la cúpula del City para evaluar la situación. La inquietud es máxima, especialmente ante la posibilidad de que el propio jugador, con su deseo inquebrantable de ser protagonista absoluto, decida forzar su salida. La historia reciente del fútbol está plagada de ejemplos de futbolistas que, con su voluntad, lograron torcer el brazo de clubes poderosos, y este precedente es un fantasma que planea sobre los lujosos despachos del City, generando un dilema moral y económico que no esperaban. La información que ha complicado aún más el panorama para el Manchester City, y que fortalece la posición del Barcelona, es la confirmada predisposición de Julián Álvarez a un cambio de aires. Si bien el argentino ha encontrado el éxito colectivo en Manchester, conquistando todos los títulos posibles, la presencia de Erling Haaland como delantero centro indiscutible limitaba su rol y su protagonismo. La llamada del Barcelona, con su historia legendaria, su estilo de juego y el desafío de ser el pilar de un nuevo proyecto liderado por la mente brillante de Hansi Flick, parece ser un canto de sirena irresistible para un jugador de su ambición. Fuentes cercanas al entorno del jugador, que ahora hablan con menos tapujos ante la inminente confirmación, aseguran que Julián ve en el Barça la oportunidad de dar un salto cualitativo en su carrera, de convertirse en el líder ofensivo, el referente indiscutible de un equipo que busca recuperar su identidad y su dominio en Europa. No se trata solo de un aumento salarial, sino de un proyecto deportivo que lo coloque en el centro de la escena, con un rol estelar que en el City no tenía garantizado. Esta información, que ha incendiado las redes sociales y ha copado las portadas de los medios, ha generado un debate encendido entre los aficionados del City. ¿Deberían retener a un jugador que ha manifestado su deseo de salir, arriesgándose a tener un activo desmotivado, o aceptar una oferta millonaria y buscar un reemplazo que se adapte mejor a la filosofía del club? La lealtad del futbolista es puesta a prueba en el altar de la ambición, y la presión sobre la directiva Citizen es cada vez mayor, con los hinchas divididos entre la comprensión por el deseo del jugador y la frustración por la posible pérdida de una de sus estrellas. En el seno del FC Barcelona, la noticia de la inminente llegada de Julián Álvarez ha desatado una euforia desmedida, casi incontrolable, que se mezcla con una dosis de realismo. El vestuario, siempre un termómetro sensible a los movimientos del mercado, ha recibido la información con un entusiasmo palpable. Se sabe que los pesos pesados del equipo, aquellos que han vivido los altibajos de los últimos años y que anhelan volver a levantar títulos importantes, verían con muy buenos ojos la incorporación del argentino. Su versatilidad, su capacidad goleadora y su presión incansable son cualidades que el Barça ha echado de menos en los últimos tiempos, especialmente en partidos de alta exigencia donde el ataque necesita un plus de creatividad, energía y capacidad para desatascar defensas. Julián nos dará un salto de calidad brutal en el ataque, es un killer y además trabaja como nadie, habría comentado un veterano del equipo en privado, reflejando el sentir general. Sin embargo, también hay voces, más cautelosas, que se preguntan cómo encajaría Álvarez en un ataque ya poblado con Robert Lewandowski, si se queda, Rafinha, Ferran Torres, Ansu Fati y el recién llegado Vitor Roque. ¿Habrá espacio para todos? ¿Se verá forzado algún jugador a salir para hacerle hueco al argentino, o para equilibrar las cuentas del fair play financiero? La competencia interna, si bien sana y necesaria para elevar el nivel, podría generar tensiones, y la habilidad de Hansi Flick para gestionar egos, minutos y expectativas será puesta a prueba desde el primer día de la pretemporada, en un desafío que va más allá de lo táctico. La figura de Hansi Flick es, sin duda, central en esta operación, casi el director de orquesta de esta sinfonía de fichajes. El técnico alemán, recién llegado al banquillo culé con la misión de revitalizar al equipo y devolverle su brillo perdido, ha sido el principal valedor de Julián Álvarez. Su visión de juego, su capacidad para implementar una presión alta y su exigencia técnica encajan a la perfección con la filosofía que Flick quiere implementar en el Barça, una filosofía que busca el dominio absoluto del balón, la asfixia del rival y un ataque dinámico y vertical. Se dice que el técnico ha mantenido conversaciones directas y constantes con Joan Laporta y Deco, el director deportivo, insistiendo en la necesidad imperiosa de fichar a un delantero con el perfil de Álvarez.
Es el delantero que nos dará la versatilidad que necesitamos, la capacidad goleadora para dominar los partidos y la intensidad para construir el futuro del club, habría sentenciado Flick en una reunión clave con la cúpula directiva, dejando claro que no es negociable y que lo quiere ya. Esta determinación inquebrantable del entrenador es un factor que fortalece enormemente la noticia, ya que demuestra que el fichaje no es un capricho, sino una necesidad estratégica y fundamental para el nuevo proyecto deportivo. La confianza de Flick en Julián es total, y eso es un aval importante para el jugador, que se sentiría respaldado y con un rol protagónico desde el primer momento, algo que quizás no tenía garantizado en el Manchester City. Los movimientos en los despachos del FC Barcelona son frenéticos, casi febriles, dignos de una película de espías. Joan Laporta, con su habitual audacia, su innegable olfato para las grandes operaciones y su capacidad para mover hilos en el complejo y opaco mundo del fútbol, está liderando las negociaciones con mano de hierro. Se habla de una estrategia a dos bandas, cuidadosamente diseñada para maximizar las posibilidades de éxito. Por un lado, mantener una comunicación fluida y constante con el entorno de Julián Álvarez para asegurar la voluntad del jugador y su predisposición a unirse al proyecto blaugrana, incluso si eso implica presionar a su actual club. Por otro, presionar al Manchester City con ofertas que, aunque inicialmente rechazadas, demuestren la seriedad del interés culé y la determinación inquebrantable del Barça. La cifra que se baraja para el traspaso es el principal escollo, el muro más difícil de escalar en esta negociación. El City, un club con músculo financiero, no bajará de los 80 a 90 millones de euros, una cantidad que el Barça, con sus limitaciones financieras y la espada de Damocles del fair play financiero, solo podría afrontar mediante la venta de varios jugadores importantes o la activación de nuevas y arriesgadas palancas económicas, que ya han generado controversia en el pasado. Se rumorea con fuerza que el club catalán está explorando la posibilidad de incluir a algún futbolista en la operación para rebajar el precio, con nombres como Rafinha, Ferran Torres o incluso Ansu Fati sonando con insistencia, aunque estas opciones son extremadamente complejas y dependen de la voluntad de los jugadores involucrados y del interés real del City en ellos. La complejidad de la negociación radica en la firmeza del Manchester City, que no tiene necesidad económica de vender y que quiere mantener a sus estrellas para aspirar a todos los títulos, y en la ambición desmedida del Barcelona, que busca un golpe de efecto en el mercado y un fichaje que eleve el nivel de la plantilla de forma inmediata. Los rumores de última hora, que ahora se confirman como una realidad ineludible, hablaban de una aceleración vertiginosa en las negociaciones, de viajes discretos de representantes a Manchester y de una presión creciente por parte del entorno del jugador para cerrar la operación. Las señales eran cada vez más evidentes. La aparición de informaciones cruzadas en la prensa internacional, los movimientos inusuales de agentes en las ciudades clave y el silencio estratégico de los clubes involucrados, todo apuntaba en la misma dirección. No era una casualidad, era una estrategia cuidadosamente planificada, una operación de alto riesgo pero con un potencial de recompensa inmenso para el club comprador. El Barça, con Laporta a la cabeza, se lanzó a por todas, apostando fuerte por un jugador que consideran vital para el futuro del club, incluso si eso implicaba un esfuerzo económico considerable. La filtración, por su parte, ha acelerado los tiempos y ha desatado la euforia antes de lo previsto, obligando a los clubes a mover ficha más rápido de lo que hubieran deseado. El papel del agente de Julián Álvarez es crucial en este ajedrez de traspasos de alto nivel, siendo un actor fundamental en el desarrollo de la trama. Se sabe que su entorno ya ha iniciado contactos directos con el club catalán, sondeando las condiciones económicas y la predisposición del Barça a realizar un esfuerzo significativo para concretar el fichaje. La relación entre el agente y la directiva blaugrana será clave para desatascar la operación. Si el agente logra presionar al Manchester City y convencer al jugador de que el Barcelona es el destino ideal para su futuro y su crecimiento deportivo, la balanza podría inclinarse a favor de los culés, a pesar de las reticencias iniciales del club inglés. Sin embargo, el Manchester City también tiene sus armas, un contrato de larga duración que blinda al jugador, una posición de fuerza en la Premier League y en la Champions League, y la promesa de un proyecto deportivo ambicioso que busca la gloria europea. La batalla a los despachos está lejos de terminar, y cada día que pasa es un nuevo capítulo en esta emocionante saga, con rumores de ofertas y contraofertas que circulan entre bambalinas, alimentando la incertidumbre. La prensa deportiva, tanto en España como en Inglaterra y Argentina, está viviendo esta historia con una intensidad pocas veces vista, casi con un frenesí mediático que alimenta la expectación del público. En Cataluña, los medios se dividen entre el optimismo desbordado y la cautela necesaria. Los titulares se suceden en las portadas de los periódicos, las redes sociales se inundan con la imagen de Julián Álvarez y los debates en los programas deportivos son constantes, acalorados y llenos de especulación, con analistas que desglosan cada movimiento y cada posible escenario. Julián Álvarez, el fichaje que lo cambiaría todo, la araña que anhela Flick, Laporta, a la carga por el campeón del mundo, son solo algunos ejemplos de la euforia que se vive en Barcelona. Sin embargo, también hay voces críticas que advierten sobre el riesgo de hipotecar el futuro del club por un solo jugador, por muy bueno que sea. ¿Es Julián Álvarez la solución a todos los problemas del Barça o solo un parche costoso que podría generar más problemas a largo plazo? Se preguntan algunos analistas, generando un debate necesario y profundo sobre la sostenibilidad económica del club y la viabilidad de estas grandes operaciones en un contexto de fair play financiero. En Inglaterra, la reacción es de preocupación,
y en algunos sectores, de una cierta irritación por la intromisión del Barça. La prensa británica lamenta la posible salida de Julián Álvarez, reconociendo su impacto en la Premier League y en la Champions League, y la dificultad que tendrá el City para encontrar un reemplazo de su calibre, especialmente uno que se adapte también a su sistema de juego y a la exigencia de Guardiola. Se habla de la fuga de talento y de la ambición de los jugadores por nuevos desafíos en otros clubes, una narrativa que no gusta en Manchester. Los aficionados del City, por su parte, expresan su frustración en redes sociales, pidiendo al club que haga un esfuerzo titánico por retener a su estrella y que no ceda ante la presión del Barça. La presión sobre la directiva Citizen es inmensa, y la situación podría derivar en un conflicto si Julián Álvarez decide forzar su salida de forma pública, lo que sería un escenario caótico para el club inglés, que ya ha vivido situaciones similares en el pasado con otras figuras. Las posibles consecuencias inmediatas de este fichaje, en caso de concretarse, serían de gran calado para el FC Barcelona, con repercusiones en todos los ámbitos del club. En el plano deportivo, la llegada de Julián Álvarez obligaría a Hansi Flick a reajustar su esquema táctico y a tomar decisiones difíciles sobre el futuro de algunos jugadores. ¿Qué pasaría con Robert Lewandowski, si finalmente se queda, Rafinha, Ferran Torres o Ansu Fati? La competencia en el ataque sería feroz, y algunos podrían ver reducidos sus minutos, lo que podría generar descontento y la necesidad de buscar una salida. Sin embargo, la calidad de Álvarez también podría potenciar el rendimiento de sus compañeros, liberándolos de ciertas responsabilidades y permitiéndoles explotar al máximo sus virtudes en ataque. El dinamismo, la capacidad goleadora, la presión y la versatilidad que aportaría el argentino serían un salto de calidad innegable para el equipo, dotándolo de una mayor profundidad ofensiva y una mayor capacidad para generar peligro en diferentes zonas del campo. Flick tendría a su disposición un ataque de ensueño, capaz de dominar cualquier partido y de competir de tú a tú con los mejores de Europa, algo que el Barça no ha logrado en los últimos años de forma consistente. En el plano económico, el fichaje de Julián Álvarez sería un desafío monumental para las ya maltrechas finanzas del club. El fair play financiero es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza del Barcelona, y cada euro gastado es analizado con lupa por la Liga y por la UEFA. Laporta y su equipo deberán ser extremadamente creativos, casi magos de las finanzas, para encajar esta operación en los límites salariales y de gasto impuestos por las regulaciones. Se habla de posibles ventas de jugadores importantes para hacer caja, o de la activación de nuevas y arriesgadas palancas económicas que permitan afrontar el coste del traspaso sin comprometer el futuro del club. La presión es máxima, y el éxito de esta operación no solo dependerá de la voluntad del jugador y del Manchester City, sino también de la capacidad del Barça para generar los recursos necesarios sin hipotecar su estabilidad financiera a largo plazo, una línea roja que no se puede cruzar. El mensaje que enviaría este fichaje al resto de Europa sería contundente, casi una declaración de guerra futbolística. La llegada de un jugador del calibre de Julián Álvarez, un campeón del mundo y una de las figuras más prometedoras del fútbol europeo, demostraría que el Barcelona está de vuelta en la élite, dispuesto a competir por los mejores talentos y a recuperar su lugar en la cima del fútbol mundial. Sería un golpe de autoridad en el mercado, un aviso para navegantes de que el Barça ha dejado atrás sus problemas y está listo para afrontar nuevos desafíos con ambición renovada. La imagen del club se vería reforzada, atrayendo a nuevos patrocinadores, generando un entusiasmo renovado entre los aficionados y aumentando el valor de la marca Barcelona a nivel global, consolidando su posición como un destino de élite para las grandes estrellas. Sin embargo, no todo es color de rosa en esta historia, y es importante mantener un tono crítico y objetivo, lejos de la euforia desmedida. El vendehumo que rodea este tipo de operaciones, aunque necesario para generar expectación y mantener el interés del público, también puede distorsionar la realidad y generar expectativas desmedidas. ¿Es Julián Álvarez realmente la solución a todos los problemas del Barça? ¿Vale la pena el esfuerzo económico desmedido en un solo jugador, cuando el equipo tiene otras carencias que cubrir en otras posiciones, como la defensa o el mediocampo defensivo? El debate está abierto, y las opiniones se dividen entre la ilusión desbordada y la cautela necesaria. Algunos argumentan que un jugador de su calidad es una inversión segura, capaz de cambiar la dinámica de un equipo y de liderarlo hacia la gloria. Otros, más cautelosos y realistas, advierten sobre la presión desmedida que recaería sobre el argentino si llega al Camp Nou, un club donde las expectativas son siempre máximas y donde el fracaso no se perdona. La historia del fútbol está llena de fichajes estelares que no cumplieron las expectativas, y el Barça no es ajeno a estos casos, lo que añade un elemento de incertidumbre a esta ya compleja operación. La presión sobre Julián Álvarez, en caso de que el fichaje se concrete, sería inmensa, casi asfixiante. No solo tendría que justificar el alto precio de su traspaso, sino también asumir el rol de líder en un ataque que necesita un referente, un faro que guíe al equipo. El escrutinio de la prensa y la exigencia de la afición serían constantes, y cada partido, cada gol, cada error sería analizado con lupa. Sin embargo, Álvarez ya ha demostrado su capacidad para manejar la presión en los escenarios más exigentes, como la final del Mundial, donde fue una de las figuras clave. Su madurez, su personalidad y su profesionalismo son activos que le permitirían afrontar este desafío con garantías, pero el camino no será fácil. En resumen, la saga de Julián Álvarez y el FC Barcelona es mucho más que un simple rumor de traspaso.
Es una historia compleja que involucra intereses cruzados, decisiones estratégicas, un baile de millones y un pulso de poder entre dos gigantes del fútbol europeo. Los próximos días y semanas serán decisivos para conocer el desenlace de esta apasionante trama. El mundo del fútbol está expectante, y los aficionados culés sueñan con ver a Julián Álvarez defendiendo los colores blaugranas en el Spotify Camp Nou. La cuenta regresiva ha comenzado, y el desenlace promete ser tan emocionante como el inicio de esta bomba en el mercado. La intriga se mantiene, la expectación aumenta, y el fútbol, una vez más, nos regala una historia que nos mantendrá en vilo hasta el último minuto, con giros inesperados y emociones a flor de piel. El desenlace, oportunidad histórica o bomba a punto de explotar. El reloj avanza, las horas se consumen y el destino de Julián Álvarez, y con él, parte del futuro del FC Barcelona, pende de un hilo. La confirmación de las gestiones y el deseo mutuo entre el club y el jugador han elevado la tensión a niveles insospechados, transformando esta operación en un verdadero punto de inflexión. ¿Estamos ante la oportunidad histórica que el Barça necesita para resurgir de sus cenizas y volver a dominar Europa, o es una bomba a punto de explotar, una apuesta demasiado arriesgada que podría arrastrar al club a un abismo aún más profundo? Las consecuencias de este posible fichaje son tan prometedoras como peligrosas. Si Julián Álvarez aterriza en el Spotify Camp Nou, el impacto en el plano deportivo sería innegable. Hansi Flick obtendría esa pieza clave, ese delantero versátil, goleador y con capacidad de presión que tanto anhela. El equipo ganaría en dinamismo ofensivo, en capacidad de desborde y en una presión alta que potenciaría el tiki-taka y la filosofía de juego blaugrana. La competencia en el ataque se elevaría a cotas nunca vistas, forzando a Lewandowski, si se queda, Rafinha, Ferran Torres y Ansu Fati a rendir a su máximo nivel, lo que, en teoría, solo puede ser beneficioso. El Barça sería un equipo más completo, más versátil y, sin duda, más temible para sus rivales, capaz de competir por la Liga y de soñar con la ansiada Champions League. La ilusión de los hinchas se dispararía, las gradas volverían a vibrar con la pasión de los grandes días y la marca Barcelona recuperaría parte de su prestigio perdido. Sin embargo, la otra cara de la moneda es igual de real y, quizás, más preocupante. El costo económico de la operación, que podría superar los 80 a 90 millones de euros, representa un desafío monumental para las ya maltrechas finanzas del club. El fair play financiero es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza del Barça, y cada euro gastado será escudriñado con lupa. ¿Está el club dispuesto a hipotecar su futuro financiero por un solo jugador, por muy talentoso que sea? La necesidad de vender a otros futbolistas para hacer caja, o la activación de nuevas palancas económicas, podría generar una inestabilidad interna y externa que el Barça no necesita en este momento de reconstrucción. Además, la presión sobre Julián Álvarez sería colosal. Justificar un traspaso tan elevado en un club con las expectativas del Barcelona no es tarea fácil, y la historia está llena de fichajes estelares que no lograron adaptarse a la exigencia culé. El riesgo de que esta oportunidad histórica se convierta en una bomba a punto de explotar es real, y el debate sobre la gestión y la estrategia del club se intensificará como nunca antes. Los escenarios futuros son inciertos, pero la decisión que se tome en las próximas horas será trascendental. Si el Barça logra cerrar el fichaje de Julián Álvarez, el mensaje al mundo del fútbol será claro: el gigante ha despertado y está dispuesto a invertir para recuperar su trono. Si la operación fracasa, el golpe moral y deportivo podría ser devastador, obligando al club a replantearse su estrategia y a buscar alternativas en un mercado cada vez más complejo. La directiva de Joan Laporta se juega mucho en esta apuesta, y la afición, con el corazón en un puño, espera el desenlace de esta trama que definirá el futuro inmediato del FC Barcelona. ¿Qué piensan ustedes, apasionados del fútbol? ¿Es Julián Álvarez el fichaje que el Barça necesita para volver a la gloria, o es una apuesta demasiado arriesgada en un momento tan delicado? ¿Están dispuestos a asumir el costo económico y los riesgos que implicaría esta operación? ¿Cómo creen que encajaría el argentino en el esquema de Hansi Flick y en un vestuario lleno de talento? El debate está abierto, más vivo que nunca, y sus opiniones son cruciales. Déjenos sus comentarios y sean parte de esta conversación que definirá el futuro de nuestro amado club.